Excelente día, contadores. CADEFI les da la más cordial bienvenida al curso presencial de este día. El tema que analizaremos el día de hoy será Cierre contable y fiscal 2017 para personas morales. Aquí podrás conocer anticipadamente el resultado fiscal de las empresas, para así poder tomar decisiones que le permitan optimizar su situación fiscal, por la aplicación de disposiciones fiscales que le permitan modificar anticipadamente su coeficiente de utilidad, aplicación de pérdidas fiscales y, sobre todo, hacer un análisis de los requisitos de las deducciones y revisión de la correcta acumulación de ingresos. Demos la bienvenida al expositor de este día, el licenciado en Contaduría y especialista fiscal, Miguel Ángel Suárez Amador. Disfruta de tu capacitación. Deducción del donativo. Estar amparada con documentación que reúna requisitos fiscales, que reúna todos y cada uno de los requisitos y además que los datos estén plasmados en forma correcta. Esta disposición que está en la fracción tercera del 27, prácticamente lo tendríamos que ligar forzosamente con lo que señala el penúltimo párrafo del artículo 29A. Ese artículo 29A en su penúltimo párrafo señala que las cantidades amparadas en los comprobantes que no reúnan algún requisito o los datos se plasmen en forma distinta a los que establece la disposición fiscal, simplemente ni deduces ni acreditas. Entonces, por eso es muy importante el tema del CFDI, saber cómo elaborar el CFDI, qué ponerle al CFDI. Va a ser un problema porque si tú sabes qué hacer en el CFDI y la contrapartida no sabe, van a empezar con conflicto. Ejemplo, gobierno, ¿no? Ayer daba curso y resulta que gobierno a fuerza pide su CFDI con la clave PUE, pago en una sola exhibición. Cuando se entiende que esa clave se utiliza cuando en el momento o antes cobraste, gobierno, primero le das la factura y después te paga. Entonces, todo el comprobante que recibe el gobierno o cualquier persona que entra a revisión o es a crédito tiene que tener clave PPD. Pero si no lo entregas así, no te la reciben porque te dicen, no, te voy a pagar con cheque y en una sola exhibición. Así debe de llevar el comprobante o con transferencia. Pero es un tema que hay que batallar, ¿no? Hay que batallar no solamente con gobiernos, sino también con muchos contribuyentes tercos, ¿no? Aferrados. Pero bueno, va a ser todo un proceso que vamos a tener que vivir, por eso no dejen las cosas hasta el final. Ya dieron prórroga, sale hasta enero, le entran con el tema de la obligación, pero hay que hacerlo. Pregunta. Gracias, paréntesis. Y si yo tengo muchos clientes que son de gobierno, entonces si me lo exigen así, ¿sí me meto yo en problemas? Pues sí. ¿Qué hacemos? Pues sí, porque mira, lo que ocurre con el comprobante es que la autoridad va a determinar tu declaración. O sea, porque va a haber las propuestas de declaraciones que hace el fisco, que va a hacer el fisco, van a ser en base al CFDI. Entonces, imagina que en un mes tú entregas tu factura de revisión a gobierno, ¿no? Y te pagan a 60 días y la metes a revisión el 30 de noviembre y a fuerza, porque el órgano de control o la gente que revisa la documentación, a fuerza la indicación es que todos los comprobantes tengan clave PUE y tengan la clave 03 en forma de pago, ¿no? Que es la famosa transferencia. O sea, la indicación es que así se reciben los documentos y no se reciben. Entonces resulta que tú ingresas a revisión este documento en noviembre y no has cobrado. Y entonces, ¿qué va a hacer el fisco? Pues va a considerar que ese documento ya fue cobrado y lo va a subir a la base de datos y lo va a integrar dentro de la propuesta de tu declaración y obviamente tú no lo vas a presentar, pues tú no lo has cobrado. ¿Cómo lo voy a presentar si no lo he cobrado? Y entonces tú vas a declarar una cantidad menor, el SAT va a tener una cantidad mayor y entonces lo que pudiera ocurrir ahí es que te giren una orden de revisión electrónica. Entonces te van a decir, querido contribuyente, yo tengo en mis registros, en base al CFDI y con la información que yo tengo, conforme al artículo 42, fracción novena, revisé la información, hice el análisis de la información que tengo en mi poder y entonces necesito que me aclares, tienes 15 días para informarme porque yo tengo 100,000 pesos cobrados y tú tienes 50,000 pesos cobrados. Entonces vas a tener que indicarle, querida autoridad, mira, emití un comprobante con clave PUE que no he cobrado porque así me lo pidieron en gobierno. Entonces, para demostrarle todo eso, pues es tu problema. Vamos a ver, lo aclaras, pero ¿quién te va a quitar el acto de molestia?
Y bastaría, o fuera, fuera sencillo, por ejemplo, que solamente le dijeras a la autoridad, mira, esta factura que hice no la cobré, ahí está, mira. No, o sea, le tienes que integrar todos los depósitos que están en todos tus estados de cuenta amarrados con facturas para por diferencia decirle, mira, todos los depósitos coinciden con las facturas menos esta, para que veas que no la cobre. Pues deberías de hacerlo porque está mal hecho, pero cancélale el comprobante a gobierno. Es imposible. Entonces es un tema que hay que lidiar, porque la gente que revisa, y no solamente gobierno, también hay muchas empresas, quien revisa los documentos no necesariamente es el contador, y no necesariamente es una persona que conoce perfectamente el tema de los requisitos que debe de tener el CFDI. Mira, una regla general así sencillita que a nadie le va a fallar es todas las facturas a revisión y todas las facturas que son todas las facturas que entran a revisión y todas las que son a crédito, todas deben de llevar la clave PPD, así ya, sencillo. O sea, ya exacto. Más bien pago en parcialidades o diferido, que significa que es una operación que se va a liquidar en varios pagos o en una sola exhibición, pero después. O sea, no te va a fallar nunca. Ahora, todos los cambios que tenemos en materia del CFDI pues, no son nuevos, todo ya estaba. Hace 4 años ya estaba todo esto. El problema es que nunca lo hemos hecho bien, nunca lo entendimos bien, la autoridad no lo hizo bien, no lo entendió bien, y ahorita que ya quiere la información como debe de ser, pues ya nos ponen aprietos porque ya estamos mal acostumbrados. 4 años nos apapachó en forma de pago NA, los últimos 4 dígitos de la cuenta de pago NA, y entonces estamos acostumbrados a que nos apapache el fisco, ¿no? Y ahorita que ya dicen, no, ya no quiero eso, pues ya estamos en graves problemas, ¿no? Pregunta. Por aquí micrófono. En cuanto a una provisión de ingresos, ¿sí? Tendría un problema con la famosa CFDI el 3.3. O sea, provisión es el ingreso, pero haz de cuenta, ya prestaste el servicio, pero por lo que tú quieras no te has puesto de acuerdo con tu cliente y no le has hecho la factura. Pero el servicio ya está prestado, o sea, por ejemplo, ahorita un pago provisional ahorita del mes de noviembre. Ok. Y ya tú provisionas ese ingreso, pero no hay factura, ¿no? Y ya se puede ver la Pero factura. ya prestaste el servicio. Ya se prestó el servicio. Entonces nos remitimos al artículo 17, en la fracción primera, que te dice ahí que el ingreso se acumula cualquiera que se dé el supuesto, cualquiera de los 3 supuestos, lo que ocurra primero. Entregues el comprobante y campar el precio contra prestación pactada. No lo he hecho. Fracción tercera. Cobres total o parcialmente el precio contra prestación pactada, tampoco ha ocurrido. Y fracción inciso B, entregues o envíes materialmente el bien o prestes el servicio, entonces ya prestaste el servicio, entonces tendrías que acumular el ingreso. Ojo, ahí en tu contabilidad entonces, en el mes en el que prestas el servicio y no emites el comprobante, tendrías que hacer un registro en ingresos no facturados. Y cuando lo factures, cancelas ingresos facturados y lo mandas a ingresos facturados y ya. Y acumulas correctamente tus ingresos en tu declaración mensual y anual, ¿no? Para complementar lo que dices, eso lo tenemos claro. El problema es que tenemos 2 empresas que se prestan servicios. Ok. La primera empresa subcontrata un servicio y se lo debe facturar a una segunda, porque se lo presta. El problema es que el proveedor inicial no ha presentado las facturas, pero sí ha prestado el servicio. Ok. Entonces, para efectos financieros necesitamos reflejar en las 2 empresas, una el ingreso y otra el gasto de los servicios que se supone ya se prestaron. Entiendo que para la última empresa que provisionó los ingresos, lo va a acumular, pero Sí. ¿y la deducción del mismo que No no le ha puede. presentado la factura? Porque no tienes el comprobante, Seguimos entonces vas con a el mismo tener. problema de la afectación Ahora, ¿son fiscal. sociedades civiles o son? Son SADCB. Entonces ahí vas a tener el problema porque al ser anónimas no entran a la regla de lo cobrado o lo percibido de la sociedad civil. Y entonces vas a tener, por un lado, la que va a tener que acumular el ingreso por haberlo prestado y la otra no lo puede deducir porque le hace falta el comprobante, que es un requisito que señala el artículo 27, fracción 18, primer párrafo, última oración. Y aquí el problema es Sí. si se pasa al siguiente ¿En ejercicio. serio? ¿En serio? Oh. Ahorita lo vamos a ver. No, y ahorita veo el problema es si se pasa a siguientes ejercicios o operaciones, digo. Si por lo que tú quieras, en el pago, ahorita el pago provisional se acumulas los ingresos sin factura. Ok. Y te vas al 2018
y sigue encima misma, y si facturas en 2018 ya nada más vas a tener facturas con CFDI 3.3, ¿sí? Pero tus ingresos van a ser menores porque en teoría cancelaría la provisión, ¿no? Porque ya la acumulaste en el ejercicio anterior. Contablemente no tienes problema, ¿no? Contablemente no tienes problema. Fiscalmente sí, porque vas a tener que hacer conciliación, porque en el año en el que no tienes el documento vas a tener una deducción contable no fiscal, y en el ejercicio cuando tengas el CFDI vas a tener una deducción fiscal no contable. Entonces vas a tener que conciliar, y ahí pudiera causar un foquito rojo a la autoridad, ¿no? Porque tienes en un año deducciones contables no fiscales por 5 millones de pesos, ahí dice, pues no pasa nada, ¿no? Y en el otro vas a tener deducciones fiscales no contables por 5 millones de pesos, vas a decir, oye, pues, ¿qué pasó ahí, no? ¿Qué pasó ahí? Entonces puede ser que te veas un acto ahí de molestia, pero bueno, hay que tomar en consideración. Pagos mayores a 2,000 pesos con cheque, con transferencia, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. Hay muchos gastos que erogamos y no son con cheque y son mayores a 2,000 pesos. Pero esos entran a una regla que está en el artículo 41 del reglamento. El artículo 41 del reglamento permite que tú puedas hacer erogaciones a través o por cuenta de terceros. Entonces lo único que necesitas es tener el comprobante que obtenga el tercero a tu nombre y entregarle el cheque o el reembolso al tercero con cheque o transferencia, ¿ya? Que es una práctica, a veces la autoridad lo rechaza, que también es un problema. Si está en el reglamento, pues lo debería de tomar en cuenta, ¿no? El reglamento lo emite el Ejecutivo en sus facultades establecidas en el artículo 81, fracción primera de la Constitución, y resulta que cuando en la práctica lo aplica, no lo toma en consideración. Pero ahí está. Entonces el artículo 41 del reglamento te permite ahí que tú apliques, y hay muchos gastos, hay muchos giros de actividades en donde no puedes ni siquiera pagar con cheque ni con transferencia. Digo, habrá contribuyentes que tendrán facilidades administrativas, los de las actividades primarias, pero los demás también hay actividades donde no puedes necesariamente no puedes pagar con cheque o transferencia. Fíjense, tengo clientes que se dedican a la producción de comerciales de televisión, y entonces el día de la producción se tienen que llevar una buena lana, 50, 60 mil pesos, porque ese día salen gastos. O sea, ese día hay que pagarle que al policía hay que dar la mordida, al fletero que se descompuso el coche que se rentó y entonces hay que pagar la renta de uno nuevo. Entonces hay cosas que son inevitables, pero ese artículo 41 permite hacerlo. Entonces, en la práctica luego la autoridad sí se hace de la vista gorda y no te lo quiere considerar, pero bueno, ahí está. Tratándose de adquisición de combustibles, pues cualquier que sea el importe tienes que efectuarlo con cheque, tarjeta de débito, tarjeta de créditos, y este siempre ha estado. En los combustibles la autoridad siempre se puso difícil. Debe estar registrada en contabilidad, restarse una sola vez. Esta que es el consuelo de los que no hacen nada todo el año, ¿no? Siempre hay una luz en el camino, ¿no? Siempre. Oye, que no hice el CFDI de nómina. Mira, ahí está la luz en el camino. Al fondo del túnel siempre hay una luz en el camino. Oye, que no pedí factura. Espérate, la luz en el camino. Que no lo registré en contabilidad. La luz en el camino. Porque el artículo 27, fracción 18, primer párrafo, última oración, dice ahí, bueno, en el primer párrafo, no exactamente la última oración, dice ahí que los contribuyentes tienen 2 momentos para cumplir el requisito de la deducción. El primer momento es al realizar la operación. Al momento de realizar la operación debes de cumplir con los requisitos de la deducción. Pero también te dice, o a más tardar el último día del ejercicio, reúnas todos los requisitos. Entonces, si tú el 31 de diciembre te pones abusado, y si te faltaban requisitos, los cumples ese día, pues ya la hiciste. Todo es perfectamente deducible. Oye, que no he hecho los recibos de nómina de enero a noviembre. Pues si tienes diciembre para hacerlos, ¿no? Entonces no duden que a lo mejor el último que llega a la cena de fin de año, ¿quién creen que es? ¿Quién crees? Oye, ¿dónde anda Miguel? Que ya van a empezar las campanadas. Pues que anda haciendo CFDIs. ¿Qué anda pidiendo CFDIs, no? Pues el contador, vayan un día, salgan el 31 de diciembre, vean así las oficinas ahí en Reforma, y la luz que vean prendida en una oficina es un contador. Aplicando el artículo 27, fracción 18, primer párrafo, última oración. ¿Sale? Bueno,
la documentación comprobatoria se obtenga el día en el que se deba de presentar la declaración. Fíjense que muchos, yo he visto, y bueno, yo critico porque no estoy de acuerdo, muchos colegas, compañeros, amigos míos, incluso y otras personas que he escuchado también, dicen que, por ejemplo, la fecha del comprobante puede tener máximo la fecha del 31 de marzo. Por este requisito, porque dice, la documentación comprobatoria se obtenga a más tardar el día en el que el contribuyente deba de presentar su declaración. Y entonces la idea que genera eso es que el comprobante puede tener fecha del 31 de marzo y lo puedes aplicar en 2017. Y no, o sea, son cosas muy diferentes. Este requisito es para obtener, más no la fecha que debe de tener el comprobante. El mismo artículo 27 en la fracción 18, ahí sí, en la última oración, ahí dice que además la fecha de expedición de la documentación comprobatoria de un gasto debe de corresponder al ejercicio por el que se pretenda la deducción. Entonces, ese requisito de la fecha del comprobante está en el 27 fracción 18. Y este mismo 27 fracción 18 dice que esa documentación, que debe de tener fecha de máximo 31 de diciembre, tienes a más tardar el 31 de marzo para obtenerla. Porque la tenías perdida, no te la habían mandado por correo electrónico, estaba en el coche del contador, en tu escritorio perdida ahí entre tus papeles. Entonces tienes máximo 31 de marzo para obtenerla. No se confundan. Ahora, viene el tema del CFDI. ¿Han visto que tienen dos fechas los CFDIs? ¿Sí han visto que tienen dos fechas el CFDI? ¿Fecha de qué y fecha de qué? Fecha de emisión y la fecha de certificación. Pensemos que yo voy en diciembre a hacer una operación, el 31 de diciembre, a las 11:59, y entonces el comprobante dice fecha de emisión 2017, 12, 31, 11, 59 con 0:59. Ya ven que tiene año, mes, día, hora, minuto y segundo. Fecha de certificación 2018, 01, 01, 0, 0, 0, 0, 01, ¿no? Sí, ¿no? Con esa precisión. ¿Cuándo hago deducible el comprobante para que les duela? 4 millones de pesos, ¿no? Para que la piensen, porque luego contestan por contestar, ¿no? No, sí. A ver si pegan, no, piénsenle, para que duela, a ver, piensen. ¿Cuándo lo hago deducible? ¿En el 2018 o en el 2017? 2017, ¿por qué en 2017? Sí, la fecha de emisión 2017, fecha de certificación 2018. ¿Con cuál deduzco? ¿Con cuál? Piénsenle. ¿Con cuál? ¿Quiénes dicen que en 2018? Uno, nada más uno. 2, 3, 4. ¿Quiénes dicen 2017? Hijo, la mayoría. ¿Fuman? No, para llevarle cigarros allá al oriente, o bueno, sí, aquí debe de haber también, ¿no? Pues con la de certificación. Fíjense, hay un tema ahí en el comprobante. El comprobante dice ahí, algunos dicen fecha de certificación y otros dicen que es la fecha de expedición. Certificación y expedición es exactamente lo mismo. Certificación y expedición es lo mismo.
No. No es lo mismo emisión que certificación o expedición. No, para el SAT y para ti debe de ser exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, no dimensionamos qué ocurre con el timbrado del CFDI. Decimos, voy a timbrar la nómina. ¿Quiénes han dicho así, no? O han escuchado a alguien que dice, me voy a quedar tarde porque voy a timbrar la nómina, ¿no? O tengo que timbrar los ingresos, ¿no? Entonces la pregunta es, oye, ¿tú eres PAC? ¿Tú eres el SAT? ¿No? Pues, entonces tú no timbras, tú emites. ¿Por qué? Porque la operación en la emisión expedición del comprobante es la siguiente. Tenemos al contribuyente, celebra la operación. El contribuyente tiene 24 horas para remitir o emitir la información al SAT o al PAC, la información. Tú le mandas un mensaje de datos. Entonces, el PAC o el SAT tienen la obligación de, 1, validar, 2, incorporar folio y 3, incorporarle el sello digital del SAT. Este proceso que hace el SAT o el PAC es lo que conocemos como timbrado o certificación. Una vez que al documento se le hace este proceso, entonces el PAC o el SAT te lo regresan para que a su vez tú se lo entregues al cliente. Entonces, cuando hablamos de un documento expedido o certificado, es aquel que ya cumplió con ya sufrió por este proceso, ya pasó por este proceso. Entonces, vean lo que dice el requisito de las deducciones. Dice aquí, además, la fecha de, no la de emisión, pero porque el comprobante está mal, porque le ponen ahí certificación cuando debe ser fecha de expedición. Pero fíjate que es muy claro, porque mira, si tú checas el artículo 29A en la fracción cuarta, ahí te dice, expedir el comprobante. Te dice, antes de su expedición, tienes que remitir la información al SAT. Entonces, cuando hablamos de un documento expedido, es aquel que tú ya le entregaste al SAT y sufrió este proceso. Por eso ya cuando ya está certificado o está timbrado, ya podemos hablar de que se trata de un documento expedido, no entregado. Entonces, la expedición es la generación del documento, porque cuando tú emites la información, eso todavía no es un CFDI. Eso nada más es un mensaje de datos. Cuando la autoridad te lo devuelve ya con sello digital, ya con folio y validado, eso ya se llama, sigue siendo un mensaje de datos, pero que ya jurídicamente se llama comprobante fiscal digital por internet. Entonces, por eso es muy importante las dos fechas. Pregunta. No, bueno, yo lo que veo que sí son diferentes. Nada más que se dan, nosotros, como tú dices, la empresa emite la información para el SAT. Exacto. Y el PAC. Así es. Ajá. Y el PAC, en este caso que tiene todas las herramientas para certificar, lo certifica. Así es. Y en ese momento lo envía. Entonces, él está haciendo ¿cómo se llama? La expedición. O sea, van unados, pero son tiempos diferentes. Claro, si tú ves, por ejemplo, la fecha de emisión y certificación o Ajá. expedición, siempre varía, O sea, esa por lo certifica. menos un segundo. Un segundo. Entonces sí son cosas diferentes, no son iguales. Exacto, no son lo mismo. Ahora fíjense, una vez que tú celebras la operación, tú tienes 24 horas para mandarle la información al SAT o al PAC para el timbrado. En la práctica todos lo hacen cuando se les pega la gana. Cuando te lo pide el cliente, cuando cierras el mes, cuando termina la semana, cuando termina el año. El proceso de timbrado dura 72 horas. Ajá. Y entonces, por ejemplo, los que están haciendo nómina, a veces se encuentran con el problema de que tienen recibos duplicados. Porque terminan la nómina, le dicen al sistema, timbra, le dan timbrar,
Y entonces el sistema lo que hace es mandar los archivitos. O sea, tú no lo ves, pero lo que hace es mandar la información, esperar a que se certifique y después te lo regresan. Ajá. Pero entonces pasan 3 minutos y dices, se me hace que no lo mandó. Ajá. Entonces no lo es. Le vuelves a apretar el botón, ¿no? Y pasan otros 3 minutos, o sea, el sistema está haciendo el proceso, ¿no? Pasan otros 3 minutos y dices, se me hace, ¿tienen internet todos? No, sí. No, pues yo creo que no lo mando. Le das otra vez a mandar y entonces ya timbraste 3 veces la misma nómina. Entonces tú le das timbrar y te tendrías que esperar por lo menos 72 horas para que te regresen el archivito. Y es una práctica, es inmediato, por eso nos agarra la desesperación. Dice, oye, pero eso es en 3 segundos, ¿no? Rápido. Pero bueno, a veces así pasa. No, pero sí pasa, te juro que sí pasa, ¿eh? No lo puedes deducir, pero el que emite, entonces tampoco debería acumular el ingreso de la emisión de la factura, puesto que lo está emitiendo en un ejercicio posterior. Bueno, pero en el caso de la acumulación habrá que considerar si no se coloca en cualquiera de los otros incisos de la fracción primera del artículo 17, que hayas entregado, que hayas enviado, que hayas cobrado. ¿Pero todo estás de lo que acuerdo que la ley lo que busca es la equidad de acumulación y deducción? Pues mira, Se sí y supone. no, pero aunque la busque puede no haberla, o sea, no es. De hecho hay jurisprudencia que habla de esto que tú comentas, que es la simetría fiscal, que es un criterio de política, más no es un criterio legal. O sea, no hay en ningún lado de la ley que te diga ahí que la simetría fiscal debe de cumplirse para que tú puedas deducir y a que la acumule, ¿no? O sea, hay cosas que son asimétricas en la vida fiscal y no pasa absolutamente nada. En donde sí había una simetría y nunca lo dijo la ley, pero sí la había, era en el YETU. Ese impuesto estaba, bien hecho. Porque Estaba en el bien si artículo eliminaban 6, todo lo demás, ¿no? fíjate, el artículo 6 de la ley del YETU que te establecía los requisitos de las deducciones, te decía perfectamente, para que proceda la deducción, a quien le pagas debe de ser a su vez contribuyente de este impuesto. Y entonces si tú hacías una erogación y aquel no era contribuyente del YETU, entonces tú no lo hacías deducible y entonces, sin decir que había simetría, se cumplía la simetría fiscal. Otro ejemplo, no sé si encaje, cuando haces los promedios en el ajuste. ¿Los qué, perdón? Los promedios en el ajuste. Ok. Ajuste. Por ejemplo, lo que son pasivos de impuestos. No juegan No juegan. porque son no deducibles. Los saldos a favor. Ahí sí juegan. Exacto. Fíjate, las contribuciones, los pasivos de contribuciones que no son deducibles, no juegan al ajuste, pero tienes contribuciones que sí son deducibles, por ejemplo, el seguro social, los impuestos locales, ahí sí juegan, y juegan a partir del último día del mes al que se generaron. No, hasta que presentas la declaración, ¿sí o no? Es injusto, pues debería de considerar desde el último mes al que correspondan, pero no ahí hasta que tú declaras o presentas la declaración que contiene el saldo a favor o el pago de lo indebido. Sí es injusto, ¿sale? Pero bueno, hay que tomar en cuenta esa regla. ¿Dudas? Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro requisito? Las informativas, ya no tenemos informativas, ¿no? Ya prácticamente ya son muy pocas las que se deberían de presentar. Ya quitaron la de salarios, ya quitaron las de honorarios, prácticamente esas informativas desaparecieron, pero tenían que presentarse en plazo todas las declaraciones informativas. Si no las presentabas en plazo, en tiempo, pues ya no era el concepto totalmente, ya no era deducible del pago de impuestos. ¿Sale? Creo que el más contento de la reforma, ¿quién creen que fue? ¿Quién creen que fue el más contento de la reforma? Que quitaron las informativas. Bueno, sí, el contador, pero el más feliz fui yo. No traigo mi credencial de lector, pero les iba a enseñar qué día nací. ¿Qué día creen que nací yo? ¿Qué día de febrero? No, el 15 de febrero, ese día nací. En serio, ese día nací. Entonces le digo a mi madre, qué ingrata, porque el 15, pues, yo no decidí ser contador, mijo. Sí tiene razón, madre. En serio, todos los años han sido tortuosos,
hasta las 12 de la noche informativas, el día de mi cumpleaños, ¿se imaginan? Cuando trabajas en despacho no te dejaban salir hasta que mandaras la última, ¿no? Y ya cuando tienes tu despacho, pues no te puedes ir porque le tienes que echar porras a los muchachos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Qué les ayudo? Ah, ahí vamos, sale. Yo aquí estoy, lo que necesiten. Sin modo de dejarlos así, ¿verdad? Pero bueno, el más feliz fui yo. La fecha de expedición, ya lo vimos, de un gasto debe de corresponder al ejercicio por el que pretenda la deducción. Ejemplo, piensen que yo en diciembre compro mercancía. La vendo en diciembre, para que les duela, 50 millones de pesos. Compro mercancía por 50 millones de pesos. La vendo 60 millones de pesos, pero no me dan mi CFDI. El contador se fue temprano, el 31 de diciembre. O me lo dio así, ¿no? Fecha de emisión, 31 de diciembre del 2017. Fecha de certificación, 1 de enero del 2018. 50 millones de pesos. Y yo como buen contribuyente, como tengo un buen PAC y todo lo hago bien, cuando yo emití el comprobante, salió todo con fecha 2017. Yo acumulo los 60 millones de pesos en 2017, pero el costo de lo vendido, ¿cuándo lo deduzco? Cuando se vende, pero la fecha del comprobante tiene 2018. O sea, fíjate, vendí en 2017, emití mi comprobante en 2017, pero el comprobante de la compra de la mercancía que pretendo la deducción tiene fecha 2018. ¿Cuándo deduzco? 2017 o 2018.